Em, Estamos grabando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenos días, jóvenes y jóvenes. Bien, el día de hoy quería que viéramos algo que es bastante interesante, digamos, y que es una intuición que quiero que ustedes tengan para cuando comiencen a ver cálculo. Digamos, esto es una idea bastante vaga sobre máximos y mínimos, en particular máximos y mínimos de funciones cuadráticas. Entonces, de nuevo recordemos, ¿sí? Recordemos que una función cuadrática una cuadrática es de la forma, ¿sí? F de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, a es diferente de cero y f va de los reales, ¿ok?, a los reales. ¿Está bien? Eh, Perfecto. Entonces, em, ¿qué es lo que quiero que veamos? Quiero que veamos primeramente, pues obviamente vamos a verificar que todas las, pues, todas las parábolas tienen ya sea un máximo o un mínimo. ¿Cómo así? Pues básicamente vamos a explicar que tienen como su vértice, ¿verdad? Si todas las parábolas son de la forma, o sea, todas las parábolas son algo así. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestros ejes. Entonces, pues tenemos una parábola aquí, por ejemplo, puede ser esta, digamos, o puede ser esta, puede ser una más ancha, vemos que pasa por aquí, como que sube, digamos. Todas estas son parábolas, ¿ok? Y notamos que cada una tiene como su, pues obviamente están mal dibujadas y están a mala escala y todo, pero como que todas tienen un piquito, ¿me entiendes? O todas tienen un, ¿me entiendes? Como una cosa así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen como un punto donde o es máximo o es mínimo, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá también tiene aquí un, o sea, tiene aquí un máximo, este un mínimo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo encontrar dichos mínimos, cómo encontrar dichos máximos. eh, y vamos a ver un par de aplicaciones. Vamos a ver en qué contextos más o menos se pueden aplicar. Bien, el tema de hoy es bastante sencillo. Como les digo, no tenía mayor complicación. Eh, entonces, vamos a ver pues esto relativamente rapidito. Espero yo que me alcance el tiempo para ver los ejemplos que tengo preparados. Pero yo creo que sí. Bien, comenzamos, como les digo, con la función f de x, ¿sí? La función f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Recordemos cuando vimos ecuaciones cuadráticas que podemos reescribir f de x de la siguiente forma. Vamos a reescribirlo así, ¿ok? Vamos a escribir eh, a por todo esto de acá, ¿ok? X cuadrado más bx más c más bx b sobre a más c sobre a, ¿ok? Puedo hacer esto porque es diferente del cero, ¿sí? Entonces, ¿ok? Eh, ¿Por qué no puedo solo decir me trueno el a, digamos? ¿Por qué no puedo tornarme el a? Porque f de x es a por esto. Si yo me tronara el a, por ejemplo, entonces te tendría f de x partido a. Entonces, eso sí es cierto, que es x cuadrado más bx sobre a más c sobre a. Esto sí es cierto, ¿sí? Y entonces, notemos que si f de x es cero, f de x sobre a también es cero. Por eso es que cuando yo tengo esto, digamos, igualado a cero, sí puedo cancelar, ¿ok? Porque si uno es cero, o sea, si f de x es cero, también lo es f de x partido a, dado que a no sea cero, ¿sí? Pero en general yo no puedo cancelar esta a, digamos, como que para hallar digamos que para factorizar, por ejemplo. Si yo quisiera factorizar
esta expresión de arriba. No puedo solo cancelar la A, ¿sí? Y eso es un error que cometió un par de personas que metieron en su tarea de factorizar. No pueden dividir entre A, no pueden cancelar la A. No pueden cancelar la A. Porque si no les va a quedar fx partido A, ¿sí? Bien. Una vez que eso está claro, sigamos manipulando esto que está acá. Nos quedaría pues justamente esto es igual a, de nuevo como hicimos en las ecuaciones cuadráticas, f de x más 2 veces b sobre 2a por x. Vamos a sumarle, ¿sí? B cuadrado partido 4a cuadrado. Y vamos a restar lo que sumamos. Ok, vamos a decir esto menos, ok, b cuadrado partido 4a cuadrado más c sobre a. Bien. Esto aquí es un cuadrado perfecto, ¿sí? Lo podemos pues agrupar, digamos, nos quedaría justamente. De hecho, nos voy a multiplicar esta a por esta y por esta. Y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar a por x más b sobre 2a al cuadrado, ¿sí? Menos b cuadrado sobre 4a más c, ¿sí? Que lo que dice, básicamente distribuí aquí la a otra vez, ¿sí? A sobre x más b sobre 2a. Y voy a reescribir esto de acá para que se vea más bonito, ¿sí? Esto de acá es igual a, eh, bueno, es menos el discriminante partido 4a, pues, pero vamos a escribirlo también. Es, ¿cómo lo pongo? Un poco más, pongámoslo con más. Más AC menos B, no, mejor voy a ponerlo con menos, fíjense, me gusta más con menos. Disculpen, va. Uy, Dios. Esta cosa acá no está queriendo colaborar y no me agrada. Bien, vamos a hacerlo por las... Sí, esto de acá, disculpen, no está siendo muy generoso conmigo. Dios mío. No. Más, ahora sí, de hecho vamos a ponerle menos aquí. Disculpen. Menos b cuadrado, aquí otra vez menos 4a por c partido 4a, ¿sí? Es decir, toda función cuadrática, ¿sí? F de x es igual a ax cuadrado más bx más c, se puede escribir como a partido x más b sobre 2a menos su discriminante partido 4a. Bien, entonces, esto recuerden es muy similar, digamos, a, a lo que vimos cuando vimos desigualdades cuadráticas. Y pues, ajá, es muy, perdón, que es un cuadrado, que me faltan un par de cuadrados, disculpen. Pero ajá, como decía, es muy similar a lo que vimos en ecuaciones cuadráticas, solo que en ese caso yo sí podía dividir entre 4a, pues digamos que yo sí dividí entre a porque estaba comparado con algo. Entonces al comparar con algo yo, entonces, la expresión a la que llegue era equivalente a esto, digamos, a esto comparado con algo. ¿Sí? En este caso no puedo cancelar esta a porque f de x tiene la a, entonces tengo que dejárselo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver dos casos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se maximiza esto o cómo se maximiza / minimiza esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recaer en el hecho que, dado cualquier real, dado, pongamos, xi pertenece a los reales, se cumple que xi al cuadrado es mayor o igual que 0 y xi cuadrado es igual a 0 sí y solo sí, ¿ok? Xi es efectivamente 0. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier xi diferente de 0,
su cuadrado es positivo estrictamente. Bien. Con ese hecho, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos dos casos, ¿sí? Realmente notemos que acá nosotros tenemos un número al cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto de acá va a ser siempre no negativo y solo es cero cuando sea x igual a menos b partido 2a. Igual voy a dejarles estas como formulitas hechas, pero por favor revisen en su tarea. En su tarea no les recomiendo que solo metan la fórmula, sino que les recomiendo que pues ustedes, ya sea por su cuenta o haciendo álgebra, hagan este procedimiento de acá. ¿Ok? Eh, porque pues pueden haber errores de mi parte, por ejemplo. De hecho, en la tarea de suelas cuadráticas había un error de mi parte, entonces me disculpo. Eh, pero va. Entonces, como les digo, les recomiendo que igual este pues, procedimiento ustedes lo reproduzcan una vez por lo menos. Y ya luego, pues ya si quieren usar la fórmula. Esta vez sí revisé varias veces que estuviera correcto, pero igual. Se los dejo ahí como aviso y como observación. Entonces, tenemos dos casos, ¿sí? Primero, tenemos dos casos. Caso número uno es cuando A es estrictamente mayor que cero. ¿Sí? Caso número uno. Bien. Si A es estrictamente mayor que cero, ¿qué se cumple? Se cumple que A por X más 2A, perdón, disculpen, está al revés, más B sobre 2A al cuadrado, que debe ser? Debe ser siempre mayor o igual a cero. ¿Ok? Ahora podemos tomar y sumarle a ambos lados cierto número real para que se mantenga la igualdad. Entonces llegamos a que A por X más B sobre 2A, esto menos B cuadrado menos 4AC sobre 4A es estrictamente mayor o igual que, ¿sí? Siempre es estrictamente mayor o igual que B cuadrado, perdón, menos B cuadrado, perdón, menos 4AC sobre 4A, ¿sí? Perdón, esto que es cuadrado. ¿Eso qué implica? Implica que f de x es mayor o igual que menos b cuadrado menos 4a por c sobre 4a. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Encontramos una cota inferior, ¿sí? Una cota inferior para f de x, ¿ok? Tomamos cualquier parábola, ¿sí? ¿Sí? Cualquier parábola de la forma esta, ¿sí? Y encontramos, ¿ok? Encontramos cuál es qué es lo más pequeño que puede ser, digamos. Si A es, si A es positivo, ahora está, ¿sí? Si A es positivo, ¿qué sucede? ¿Cuándo se da esta igualdad? Esta igualdad se da cuando x es igual a menos b partido 2a, ¿sí? Y se da la igualdad. Solo se da la igualdad cuando x es igual a menos b sobre 2a. Y en este punto, ¿sí? Y en este punto, f de x alcanza un mínimo. ¿Ok? Bien, entonces, primera pregunta, ¿todo claro hasta ahora? Realmente aquí no he hecho nada eh, extravagante. Lo que hice fue básicamente valerme de esta propiedad, que es muy importante. Así que cualquier número al cuadrado es mayor o igual que cero, y que es cero si, solo si el número en sí era cero. Entonces, como digo, reescribí esto así, y hace que esto acá va a ser mayor o igual a cero siempre. O sea, este factor de acá. O sea, el factor... Vamos a ver este factor de acá. ¿Sí?
el factor, este de acá, es mayor o igual que 0. Siempre. ¿Ok? Bien. Entonces, como les digo, solo es 0. O sea, vemos que esta igualdad solo se da cuando x es menos b partido 2a. ¿Ok? Y en este punto f de x alcanza un mínimo. ¿Sí? ¿Por qué sé que es un mínimo? Porque esto de acá es una cota inferior. ¿Sí? Menos b cuadrado menos 4ac partido 4a es una cota inferior. ¿Ok? Pero esa cota inferior es alcanzable, digámoslo así. O sea, como que pertenece a la imagen, ¿sí? O pertenece al rango de f de x. Entonces, como es una cota inferior del rango y pertenece al rango, de hecho, voy a valerme de esos conocimientos de máximos y mínimos que vimos en geometría. ¿Cómo es una cota inferior del rango? ¿Sí? Notemos que para cualquier x, esto es una cota inferior. ¿Sí? Entonces, esto de acá es una cota inferior del rango. ¿Sí? Y ahora bien, como cuando x es menos b partido 2a se alcanza la igualdad, entonces este número de acá pertenece al rango. ¿Cómo le llamábamos a una cota inferior que estuviera en el conjunto? ¿Alguien cuénteme? ¿O alguien dígame? ¿Cómo le llamábamos? ¿O eso qué define? ¿O la definición de qué es eso? Una cota inferior que pertenezca al conjunto. Exactamente, es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo. Entonces ya demostramos primeramente que es cota inferior. Y como está en el rango, también es un mínimo. Entonces esto de acá es el mínimo de rango. O sea, es lo más pequeño que va a ser nunca la función f de x y f de x es cuadrática. Bien. Entonces, ¿todo claro hasta ahora? Sí, lo que hicimos ahorita fue básicamente demostrar que si a es mayor que 0, cualquier función cuadrática tiene un mínimo y el mínimo está en este punto. O sea, el mínimo se alcanza cuando x es menos b partido 2a y el valor del mínimo es este de acá. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? Ok. Igual, ya saben, cualquier duda que tengan me pueden interrumpir. Pero vamos a ver el caso 2 rapidito porque realmente no es tan complicado el caso 2, digamos, ya hicimos el caso 1. El caso 2 es muy similar. Caso 2, ¿sí? El caso 2 es a es menor que 0. ¿Por qué solo voy a hacer estos dos casos? ¿Por qué no voy a hacer el caso a igual a 0? Exactamente. Porque para hacer todo este manipuleo loco que hice, todo esto, este menjurje que hice de factorizar A y toda la cosa, tuve que asumir primeramente una cosa. Tuve que asumir que A deja de ser. Entonces, como, pues por tricotomía, solo puede pasar que sea mayor, menor o igual a 0, pero yo ya descarté que es igual a 0. Solo veo cuando es mayor o es menor. Bien, ya estamos. Todo bien, todo correcto. Caso que era menor que 0, nos pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos que, pues como eh, x más b sobre 2a al cuadrado es mayor o igual a 0, ahora que multiplique todo esto por un negativo, se me invierte la desigualdad. Eso es pues propiedad de las desigualdades. Entonces me queda que a por x más b sobre 2a al cuadrado es estrictamente menor o igual que 0. Bien, ahora le sumamos de ambos lados el número que hemos encontrado anteriormente y tenemos que a por x más b sobre 2a al cuadrado es menor o igual que... eh, perdón, esto aquí me falta un término acá. Menos b cuadrado menos 4a por c sobre 4a. Miren ese 4 que era 2, qué hermoso. Ahí está. Sobre 4a por c. Esto siempre es menor o igual, ¿sí? Que, de nuevo, menos b cuadrado menos 4a por c. O sea, esto acá partido 4a. ¿Ok? Ahora, por el mismo argumento que antes, ¿sí? Tenemos que f de x está acotada superiormente por menos b cuadrado menos 4a por c partido 4a. ¿Sí?
¿sí? Y la igualdad se alcanza. La igualdad se alcanza si y solo si x es menor a menos b sobre 2a. ¿Ok? Eso es muy útil, digamos, porque ya vimos que cuando a es mayor que 0, tiene mínimo. ¿Y el mínimo dónde está? En menos de partido 2a. ¿Sí? Y cuando el a es menor que 0, tiene máximo. Perdón, sí, cabal, tiene máximo. ¿Por qué? Porque esta es una cota superior. Vean. Es una cota superior del rango que se alcanza en el rango cuando x vale menos de partido 2a. Entonces, de ello, vamos a ver de ello, menos b sobre 2a, o sea, x igual a menos b sobre 2a, es un máximo. ¿Sí? O va, más bien dicho, voy a ponerlo diferente. De ello, sí, disculpen. De ello, de ello, f de x alcanza un máximo cuando x es igual a menos b sobre 2a. Y su valor, digamos, es, vamos a ver, f de menos b sobre 2a, que es igual a menos, bueno, yo voy a escribirlo diferente, escribirlo así. Puedo escribirlo como c, ahora voy a escribirlo diferente. C menos b cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Pues no acabamos de demostrar nada tan fancy o nada como tan wow. Sí, no es la, qué sé yo, la conjetura de rima, pues la hipótesis de rima, ¿sí? Pero mostramos dos cosas, mostramos que cualquier cuadrática alcanza ya sea un máximo o un mínimo, ¿sí? Cuando a es menor que 0 alcanza un máximo y cuando a es mayor que 0 alcanza un mínimo, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, vamos a ver qué nos dice esto. ¿Qué nos dice esto? Bien. Esto nos dice que eh, si veamos, si a es mayor que 0, f de x tiene la forma. Y esto, de hecho, voy a hacerlo en desmos porque esto es importantito. X cuadrado. Vamos a ver, más 2x menos 1. Menos 2x. Y vamos a hacer un screenshot porque pueden creer que hasta ahorita aprendí a hacer screenshots de parte de la pantalla. Yo no lo puedo creer, pero bueno. Ahí está. Y aquí le damos control V. Entonces, tiene esta forma de acá. ¿Ok? Sí, o sea, está para arriba, digamos, está viendo para arriba. Entonces, y tiene un mínimo. ¿Sí? En particular, de hecho. ¿Sí? Notemos que. Vamos a hacer con una linta aquí. ¿Sí? Exactamente es el vértice. ¿Sí? Este punto de acá, vamos a estar aquí. Este es menos b sobre 2a. Este es el valor en x. ¿Sí? Y el valor en y. ¿Ok? El valor en y es menos. Bueno, vamos a ponerlo como así. C menos b cuadrado sobre 4a. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, encontramos las coordenadas del vértice. Vamos a poner aquí, análogamente. ¿Sí?
Análogamente, si A es menor que 0. Sí, pues le dan la vuelta a la ecuación cuadrática y ya estufas. ¿Sí? Todo bien, todo correcto. Bien. Notemos que esto de acá se sigue cumpliendo, aunque f no tenga soluciones reales, digamos. Aquí en este caso notemos que f tiene 2 puntos, ¿sí? Tiene 2 ceros reales, ¿sí? Pero notemos que en este punto nunca hemos usado el hecho de que el discriminante sea menor que 0, mayor que 0, no importa, ¿sí? El vértice tiene estas coordenadas sin importar que tenga 0 reales o no. Entonces ahora vamos a escribir todo lo que hemos aprendido en este momento, ¿sí? Resumen. ¿Ok? ¿Cómo lo escribimos? Dada una función cuadrática. F de x es igual a x cuadrado más bx más c. El vértice tiene coordenadas ¿sí? Tiene coordenadas y que vamos a escribirlo así. Y yo incluso lo voy a resaltar porque es importante. El vértice tiene coordenadas menos b sobre 2a, coma, ¿cómo lo escribo? No sé escribirlo como discriminante de partido. Bueno, no es que me importa. C menos b cuadrado sobre 4a. Y esto acá es bien importantoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mata un montón de problemitas. ¿Sí? El vértice tiene estas coordenadas de acá. ¿Okay? ¿Sí? Y vamos a ver. Entonces vamos a ver otros casitos. ¿Sí? Casos. Si A es mayor que 0, el vértice es mínimo de f. ¿Sí? Y si A es menor que 0, ¿ok? El vértice es máximo de f. ¿Ok? Eso es todo, básicamente, lo teórico que tenía que ver por hoy. O sea, la teoría es bien sencilla, ¿se dan cuenta? Básicamente mostramos, ¿sí? Que una función cuadrática es f. De hecho, vamos a resaltar lo importante. Vamos a irnos hasta arriba. ¿Por qué? Vamos a resaltar lo que es importante. ¿Sí? Esto acá es importante. ¿Sí? Y es cómo se puede reescribir una función cuadrática. Vamos a resaltarlo así, con verdecito. ¿Sí? Una función cuadrática puede escribirse de esta forma de acá. Que es muy útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos deja, pues, como les digo, usar esta desigualdad de acá. Y, bueno, ya pues mostramos que cuando f tiene máximo se alcanza aquí y cuando tiene mínimo también se alcanza aquí, o no viceversa, no importa. Entonces ya mostramos que el punto importante, digamos, o el punto especial de las parábolas, que es como que donde dan vueltecita, ¿sí? ¿Ven? Donde dan vueltecita es en este punto de acá, ¿sí? Es en menos b partido 2a. O sea, el punto vértice, el vértice de una parábola, se alcanza cuando x es menos b partido 2a y y es c menos b cuadrado partido 4a. ¿Sí? Ahora, como digo, aquí pues elegí una que estudiar barría, pero puede ser para abajo, puede ser más ancha, más delgada, no importa. ¿Sí? Sí sigue cumpliendo. Ahora, dada una función cuadrática a igual a x cuadrado más bx más c, el vértice tiene coordenadas menos b partido 2a, c por menos b partido 4a. ¿Sí?
Si A es mayor que 0, el vértice es un mínimo de f. O sea, cuando f es igual a menos b partido 2a, es el mínimo del máximo. ¿Sí? Y si A es menor que 0, pues entonces es un máximo. ¿Sí? Porque como abre para abajo. ¿Sí? Si abre para arriba, digamos, imagínense. Si abre para arriba tiene un mínimo y si abre para abajo tiene un máximo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Todo claro en la teoría? ¿Alguna duda con la demostración? Digamos, pseudo demostración. ¿O todo claro? No, todo bien. Igual ya saben mucha, me interrumpen y yo les explico. Esto claramente se puede demostrar con cálculo, ¿sí? Es bastante sencillo. Digamos que una vez saben derivar, esto de acá es trivialísimo, ¿sí? Para los que han visto cálculo, pues pueden verificar efectivamente que si ustedes agarran, ¿sí? Pueden verificar, ¿sí? Que si ustedes agarran ax cuadrado más bx más c, la derivan, hayan los ceros de la derivada, les va a quedar justamente que tiene un cero y el cero está en menos b partido 2a. Valúan menos b partido 2a. De hecho, pueden verificar, les invito a verificar, de hecho, que si ustedes meten menos b partido 2a en esto de acá, les va a quedar exactamente esto de acá. ¿Sí? Los invito, como les digo, les invito a que lo hagan. Va a haber que hacer una expansión, pues, como les digo, va a haber que hacer un par de cancelaciones ahí, pero realmente no presenta mayor complicación. Les queda justamente que f valuado en este punto de acá es este punto de acá, que tiene sentido, es lo que uno esperaría. Bien, entonces ahora vamos a ver ejemplitos, que es lo que más me interesa que veamos el día de hoy, son los ejemplitos. ¿Sí? Vamos a ver ejemplo. Ejemplos. ¿Sí? Bien. Ejemplo número 1 es halle el vértice de f de x es igual a 9x cuadrado menos 30x más 25 y determine si es máximo o mínimo. Bien. Solución. ¿Sí? Formulazo. ¿Sí? La solución del formulazo. ¿Okay? Podríamos hacer de nuevo todo este manipular algebraico de acá. Como les digo, en su tarea, pues sí, les invito a que lo hagan una vez. Y ni siquiera tienen que escribir en la tarea, solo háganlo para corroborar que yo no me equivoqué, porque puede que me haya equivocado. Eh, entonces, háganlo una vez, aunque sea como que en su tiempito ahí en una hojita aparte o lo que sea, qué sé yo. ¿Sí? Pero realmente en la tarea, si usan el formulazo, pues obviamente no me van a dejar porque o sea, yo les di el formulazo, úsenlo. Para eso está. Entonces, bien, formulazo. ¿Sí? ¿Cuál es el vértice? Sí, el vértice es igual a. De hecho, vamos a escribirlo así: se da cuenta, menos b sobre 2a por f de menos b sobre 2a. ¿Sí? Este de acá es el vértice. ¿Sí? Pero ¿quién es a, b y c? ¿Sí? A es igual a 9. Uy, Dios, esa 9 parece A o esa A parece 9, no me he decidido todavía. Vamos a hacer mis 9 así. Uy, Dios, ¿qué fue? X. A es igual a 9, ¿sí? B es igual a menos 30 y C es igual a 25. Entonces, el vértice es menos B sobre 2A. Pues aquí vamos a tener 9 partido 60. Sacamos un factor común 3, digamos. Pensemos. Ajá, factor común. Vamos a ver. Vámonos. 9 partido 60. Factor común 3. Eso nos va a quedar 3 veinteavos, si no estoy mal. Por favor, corríjame si me estoy equivocando. Que no me molesten hacer todo. Una pregunta, ¿Sí? ¿no la ves arriba? Uy, 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 uy. Sí, 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 tienes toda la razón. Gracias, gracias. Bien, ajá, la ves arriba, efectivamente. Entonces, ajá, eso nos quedaría 30 partido 9 por 2, que es 18. Sí, eso tiene factor común 6. Y ahí sí ya nos queda 6 sobre 3, que es número,
¿Qué dice ahí? No, 5 sobre 3, perdón. Ajá, sí, 5 tercios. Gracias. Hay quien sea que me ha corregido. 5 tercios. Perfecto. Y ahora calculemos, pues, calculemos c menos b cuadrado sobre 4a. Y en el examen no van a poder usar calculadora, entonces les invito a que, como yo, ejerciten sus habilidades de cálculo mental y calculen esto mentalmente, como estoy haciendo yo en este momento, claramente. Si no quiero elevar 30 al cuadrado, la verdad, disculpen. Eh, bueno, eso es fácil, pues, pero realmente tampoco es que tenga ganas. Pues creo que estaba 25, creo que era 0, ¿no? Sí, creo que estaba 0, efectivamente. Soy bien bruto. Notemos que esto de acá es un cuadrado perfecto. Notemos que efectivamente esto de acá es igual a 3x menos 5 al cuadrado. 3 por 15, 3 por 5 es 15, por 2 30, ¿sí? Entonces, pues evidentemente el mínimo de esto de acá va a estar efectivamente en 0, porque su discriminante es 0. Y como el término que nos sobraba era el discriminante, pues menos el discriminante partido 4a, entonces esto de aquí claramente tiene que ser 0. Bien, pero hagámoslo, porque pues, ¿por qué no? Sí, esto de acá es 25 menos 900, bueno, más de una vez, más 900 sobre 4 por 9, que esto pues es igual efectivamente a 5 tercios. No, chiquitos son menos, disculpen. Sí, ajá, va. Y esto acá entonces sería nada más 90. Esto aquí me da 100, entre 4 y 5, esto me da 0. El vértice está en 5 tercios, 0. Entonces, pues podríamos como... Y bosqueje. Vamos a ver. Vamos a bosquejar. ¿Sí? Bosquejemos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se lo voy a pedir también que bosquejen en su tarea. Probablemente. Eh, ahora que lo veo es una buena práctica. Bosqueje. Bien. Entonces, vamos a hacer nuestro plano de coordenadas. Me van a disculpar. Bueno, de hecho, miren, lo encontré. Ahora Van Gogh se va a quedar pendejo. Encontré una opción que me deja convertir lo que dibuje en figuración. Entonces vamos a hacer una línea recta acá. Bien, bien, bien. ¿Por qué no lo convirtieron? No, aquí no importa. Me estafaron. Hagámoslo con formas de una vez. Vamos a hacer esto de acá. Con esto vamos a ver. Sí, ajá. Eso me estaba dando cuenta, disculpen. La ignorancia. Me emocioné por un segundo. Claro, esto acá. Y esto acá. Vamos a convertir mi eje de coordenadas así. Bien. Entonces recordemos que el vértice está en 5 tercios. Entonces yo voy a decir, yo declaro que aquí está 5 tercios. ¿Sí? Créanme, fuentes, créanme. No está aquí, yo lo quiero de otro color. No me gusta ese color. Quiero el color rojito. Ahí estamos, perfecto. Y voy a decir que aquí es 5 tercios, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué? Pues créanme. Se me quedó otra vez azul, no importa. ¿Qué importa? Va. Entonces ahora sé que el vértice está en 5 tercios, 0. Entonces pues agarro 0. Entonces el vértice está por acá, efectivamente. Y notemos que como A es mayor que 0 estrictamente, entonces es un mínimo. Sí, esta facilidad que sí, yo me emocioné creyendo que me tenía que saber dibujar para dar álgebra y geometría, pero parece que sí. Lástima. Va. Bien, entonces, vamos a ver, abrimos esto por aquí. Me va a quedar un poquito feo el... De hecho, incluso podríamos como evaluar x igual a 0, digamos, ¿sí? Hagamos x igual a 0, nos va a quedar 25. Eso querría decir que pues que esta cosa es bastante, digamos que bastante pronunciada la parábola. Vamos a ver así.
Esto de acá no está a escala, por favor, pero podríamos marcar aquí, ¿sí? Podríamos marcar aquí y decir que esto acá es 25, ¿sí? Entonces es el dibujo que vamos a hacer, ¿sí? Si tuvieran los ceros, tenemos que si quisieran graficar si quisieran graficar una de estas babosadas, digamos, una parábola, tienen que verificar que estén bien, digamos, a ver, podrían ser 4 puntos, podría ser solo un punto. Bueno, 2 puntos de hecho, ¿sí? Tiene que estar bien el vértice, ¿sí? Ojo, lo que voy a revisar es que esté bien el vértice, o sea, que tenga sentido dónde está el vértice, ¿sí? Aquí en el caso el vértice era 5,3,0. Vamos a escribirlo acá. El vértice es 5/3, coma 0. Ay, ahí se me convirtió en 0 esa cosa, mire. ¿Quién iba a pensar? Va, ¿sí? El vértice era 5/3,0 y el intersecto en el eje Y es 0,25. Entonces yo voy a evaluarles que tenga sentido la parábola, digamos, digamos que en el intersecto, en el eje X, en el eje Y, si tiene ceros reales, que estén bien los intersectos en los ejes reales y que marquen bien el vértice, ¿sí? Realmente lo que más me importa a mí es el vértice, ¿sí? Es lo que más va a dar puntos, digamos, lo que más va a bajar puntos si lo tengo malo. Aquí quiero que aprendan a identificar esa vértice. Bien. Esto fue un ejemplo bastante ilustrativo, pero pues la verdad es que sus usos van mucho más allá, ¿sí? Y voy a enseñarles, de hecho, una fórmula bien importante. Ejemplo 2, que es el ejemplo tal vez más importante que vamos a ver hoy. Ejemplo 2, ¿sí? Un objeto en caída libre tiene, digamos, el movimiento de un objeto en caída libre, perdón. No, el vértice no siempre está en x,0. Sí, en este caso, el vértice estaba en x,0 porque era un cuadrado perfecto, ¿sí? No, nota que demostramos que el vértice estaba acá. Vamos a ver, acá, sí, en c menos b cuadrado 4a. Pero esto acá de hecho es equivalente, ¿sí? Notemos que esto acá es equivalente a menos b sobre 2a por menos el discriminante, ¿sí? Perdón. Menos el discriminante sobre 4a, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? A ver, ustedes díganme, pregunta. ¿Cuándo el vértice va a ser de la forma x,0, como dice Lobsang, ¿sí? Lobsang preguntó, ¿siempre el vértice está en x,0? La respuesta es no. ¿En qué caso sí? ¿O cuándo sí está en x,0? ¿Y cuándo no? Exactamente, ¿sí? ¿Cuándo es el discriminante 0? ¿Okay? ¿O qué pasaba? Sí, ajá. Digamos, para que el vértice sea de forma x,0, queremos que esto de acá sea 0. Y para que esto de acá sea 0, el discriminante debe ser 0. ¿Cuándo es el discriminante 0? Es 0 solamente cuando tenemos un cuadrado perfecto. Bien. Entonces, pues ahí está. Ya mostramos que solo es de la forma x,0 cuando el discriminante es 0. ¿Sí? Pero eso no es lo más importante, digamos, o como que no es ¿cómo les digo? No es lo esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más cool son los problemas de aplicación, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo rapidito. Un cuerpo en caída libre. El movimiento de un cuerpo en caída libre. O la altura de un cuerpo en caída libre como función del tiempo, ¿sí? Como función del tiempo está dada por, ¿sí? Entonces tenemos que esto es
altura, vamos a ponerle y del tiempo, ¿sí? De tiempo, es igual a la aceleración por partido 2, ¿sí? De hecho, aquí vamos a poner gravedad, fíjense. La aceleración de la gravedad, ¿sí? De la gravedad partido 2 por el tiempo al cuadrado. Si los que han ya llevado pues, físicas o algo así van a reconocer esto muy fácilmente, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial, ¿sí? Entonces, eh, Hay, o bueno, de hecho vamos a ver, suponga que eh, la aceleración de la gravedad es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Negativo porque va para abajo, digamos, ¿sí? Vamos a definir que arriba es positivo y abajo es negativo. Sí, siempre hay que elegir un sistema de coordenadas para estos problemas, pues va. Digamos que en este problema vamos a definir que la gravedad va para abajo, ¿sí? Y entonces vamos a definir que la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial va a ser, vamos a ponerle 40 metros sobre segundo para arriba, ¿sí? Y que la altura inicial, ¿sí? O sea, empieza, de hecho, les voy a decir el problema como estaría redactado en un libro probablemente, ¿sí? Eh, un proyectil sale lanzado, es lanzado hacia arriba con una velocidad vertical de 40 metros sobre segundo sobre segundo, a una altura sobre el nivel del suelo de, vamos a ponerle 3 metros, de 3 metros, ¿sí? Si solo está sujeta a la aceleración de la gravedad, halle su altura máxima, ¿sí? Halle su altura máxima. Entonces, halle la altura máxima. B, ¿cuándo? Vamos a ver a los cuántos, vamos a ver en qué tiempo se alcanza la altura máxima. Vamos a ver si es lanzado en t igual a 0. ¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? Bien. ¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? Bien. Entonces, vamos a reescribir nuestra función de altura, ¿sí? Recordemos que la altura respecto al tiempo era igual a la aceleración, pues veamos que ya sustituyendo nos va a quedar, vamos a ver, 9,8 partido 2, porque no quiero hacerlo ahorita, 4,9, ¿sí? Nos va a quedar menos 4,9, ¿sí? Por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Más la velocidad inicial que era 40, más 40t, ¿ok? Más, y la altura inicial que era 3 metros, ¿no? ¿Sí? Notemos que esto de acá, ¿qué es? Es una función cuadrática, ¿sí? Entonces, y notemos que es una función cuadrática donde a es negativo. Entonces, ¿qué sabemos de las funciones cuadráticas donde el coeficiente del término cuadrático es negativo? Sabemos que tienen un máximo, ¿sí? Y en particular, ¿sí? Yo sé que el y máximo, ¿sí? O sea, el máximo que alcanza la función está dado por menos el discriminante partido 4a, que es igual a c menos b cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Metemos valores, es decir, evaluamos esto de acá. Notemos que va a ser positivo porque a, sí, porque vemos que esto acá, vemos que b cuadrado es claramente positivo, ¿sí? Y 4a es negativo, pero negativo me da positivo, entonces nos va a quedar justamente b cuadrado, que es 40 al cuadrado, dividido dos veces por la, bueno, dos veces la gravedad, básicamente. ¿Sí?
De hecho aquí, ojo, porque esta A no es A de aceleración, sino que es A de término cuadrático, ¿sí? Por eso usé G y no A de aceleración, ¿sí? Usé G. Recuerden que, entonces en este caso, A del término cuadrático va a ser G medio, ¿sí? Ojo, ahí no vayan a poner solo aquí la aceleración. Esto no es A de aceleración, esto es A de término cuadrático, ¿sí? Ojo ahí, va. 2 veces 4.9. Sí, vamos a ver, vamos a poner paréntesis esta usada para que no se confunda. Y nos queda esto es, entonces el Y Trial máximo version. es igual a 163.26 Trial version. metros. ¿Sí? Trial version. ¿Por qué me está hablando esto? Trial version. Permiso. Me está hablando mi computadora, me dice trial version. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo sí lo escucho y me Trial molesta. version. Eh, bueno, X va. Entonces, bien, como digo, esa es la altura máxima, esa es la respuesta del A. ¿Ok? Ahora, con el inciso B. Bien. ¿Qué me pedía en el inciso B? El inciso B me pedía en qué tiempo se alcanza la altura máxima. ¿Sí? Pero yo ya sé que digamos que el X que maximizaba f de X era menos b partido 2a. ¿Sí? Entonces el tiempo que maximiza y de t es menos b partido 2a. O sea, el tiempo de altura máxima, digamos, es igual a menos b partido 2a. Donde aquí recordemos que b y a son coeficientes de la cuadrática, no son, o sea, no son aceleraciones ni nada así, ¿sí? Y viscosidad, ¿sí? No es eso. Entonces, de nuevo, b era 40 y 2 a la gravedad, entonces voy a meter la gravedad, ¿sí? Entonces esta es 40 dividido la gravedad, que es 9.8, ¿sí? Eso de ahí es 4.080 segundos, ¿sí? Entonces, notemos que la altura máxima es esta acá, ¿sí? Y el tiempo máximo es este de acá, ¿ok? No fue nada complicado, de hecho incluso hubiera sido directísimo, ¿sí? O sea, directo, de una vez sin hacer A y B por separado, directo. Allá va el vértice, ¿sí? Entonces notemos que el vértice, pues, valuaba, si te quedaba que el vértice era 4.8, 163.26, Trial version. ¿sí? Entonces claramente esto iba a ser el vértice, Trial version. y como es una que tiene menor que 0 el A, abre para abajo, entonces esto es un máximo de acá, entonces el máximo es en el Trial tiempo version. 4.08 y es en esta altura de acá, ¿bien? Trial Vamos, version. Dios, perdonen, ¿ustedes oyen también el trial version o solo lo escucho yo? Porque me está poniendo los pelos de punta, se los juro. Sí, ajá, lo odio. Trial version. No sé cómo quitarlo, permítanme. Disculpen. Trial version. Ah, la gran puchica, lo odio. Bien, eso es todo por hoy. Como les digo, ya son las 54, entonces tenemos 5 de descanso. Trial version. ¿Hay alguna duda? Es como que no le quita el sonido a esta basura. Trial version. Ah, lo odio. Va, vamos a cerrar esto. Sí, voy a dejar de compartir y así asumo que ya no les va, que ya no les va. Trial version. No. 84. Sí, la niña atrás la que dice eso. La altura Trial máxima. version. Este tema son funciones cuadráticas y máximos y mínimos de funciones cuadráticas. ¿Sí? Trial Eh, version. ¿Aún oyen la trial version o ya no la oyen? Trial version. Ah, no, puchica, perdonen. Trial version. Trial version. Trial version. Ahorita te cuento, solo encuentro cómo mutear a esta señora que me tenía harto. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Tobar creo que es porque es una versión de prueba o algo así, Sí, entonces tal parece vez que la olla no está pagando. Como que parece que la olla no le está aquí, como que ya no le está dando eh, Webex a, a los maestros. Entonces ya no puedo usar el Webex de Ronald. Entonces va a ser un Meet. Permítanme. Va a ser un Meet. Eh, y ahí te contesto lo del tiempo. Sí. Pinche Webex lo detesto. Así ya no. Vamos a ver, admitir. Es un cuenta que admitir a todo el mundo ahorita, permítanme. Bien.